Bueno, Me cambió la vida porque yo he sido una persona que hasta los 40 años, que fue cuando conocí al Señor realmente, pues muy ocupado, siempre trabajando mucho y claro, mirando el bienestar de mi familia. Y bueno, ha sido una experiencia para mí magnífica, hasta el punto que me congregaba en Granada con la familia esta que participó en mi situación nueva, y íbamos a la iglesia y compartíamos todas nuestras cosas, pero todas en general, no algo en particular, sino todo lo que teníamos, lo que podíamos disfrutar, lo que podíamos comer, mil cosas, ¿no? Y nada, fue un cambio. Y en la iglesia yo ya estaba a disgusto con ese trabajo que yo tenía de hostelería. ¿Por qué? Porque no me daba el tiempo suficiente para poder tener los tiempos necesarios para dedicarme realmente al ministerio de la palabra, de la enseñanza de la palabra de Dios. Y bueno, fue muy interesante porque estuvimos durante 5 años, durante todos los martes por la mañana, temprano a las 8 de la mañana, nos congregábamos los hombres de la iglesia para orar por las necesidades que había. Y una de ellas estaba puesta en la pizarra como para que el Señor cambiara mi trabajo y pudiera tener más dedicación para la iglesia. Miguel, una cosita, me han dicho que tú estuviste en el Ministerio de Nueva Luz, ¿no? ¿Qué estás haciendo allí? Sí, bueno, ¿Y qué es el Ministerio de Nueva Luz? El Ministerio de Nueva Luz es un ministerio que se dedica a la evangelización de ciegos y disminuidos visuales. Que parece que... Pero es evangélico, ¿no? Sí, es evangélico también. Pero que parece ser que por la sociedad, ya ahora tanto no, pero en aquel tiempo sí había una situación de jadeo, no sé. Y entonces contacté con este hermano en Madrid y con toda la obra que había realizado y que sigue realizándose a pesar de él no estar ya entre nosotros. La continúa su hijo y está en Marbella, no en Marbella exactamente, no sé qué de Alcántara, es que no sé el nombre. San Pedro de Alcántara, sí. Y ahí está ahora ejecutando ese ministerio. Este hombre le pasó algo parecido a mí. Tuvo un accidente, se quedó ciego y era creyente, evangélico, y decidió tomar una postura con respecto a la evangelización de ciegos y disminuidos visuales, que no había entonces nada. Y él empezó pues con una radio grabadora a emitir una serie de programas en cinta. Claro, al principio era muy corto y hacía pues copias en el mismo aparato y total, así estuvo un poco de tiempo, pero a la obra fue creciendo mucho, hasta el punto que ha llegado a tener alcance europeo y americano. O sea que está bastante extendida. Entonces yo, cuando ya contacté con ellos y ellos vieron la necesidad que yo tenía por el cambio brusco es que es un cambio radical en tu vida, totalmente. Claro, o sea, estarás muy bien, pero te faltan cosas que antes tenías y que ahora ya no tienes. Sí, claro. El cambio por el accidente fue traumático, muy doloroso, cambiante. Y con tu familia igual. Y desesperante en muchos casos, en muchas situaciones. Gracias a Dios que nunca entré en una depresión. Jamás. Duro. Bueno, los psicólogos en el hospital me decían, pero si yo no sé para qué venimos aquí, si tú no tienes mejor cabeza que nosotros, y que sabes cómo y qué y por qué, ¿qué te vamos a decir? Bueno, lo importante fue que efectivamente ese cambio que yo sufrí con el accidente me llevó
a afirmar aún más mi fe. Porque mucha gente me decía, todavía, después de lo que te ha pasado, ¿sigues creyendo en eso? ¿Sigues creyendo en eso? Yo decía, más. Ajá. ¿Cómo más? Sí, con más fuerza. El vigor que yo siento por creer es tal que no os podéis imaginar. Y eso no viene de mí, viene de lo que realmente siento y creo. Bueno, ha sido una experiencia muy dolorosa para mi hijo, mi esposa, Claro. y para mí mismo, ¿no? Claro. Pero han sido una experiencia realmente grandiosa que hemos podido vivir bajo el manto protector del Dios del universo. Pero mi Miguel, ¿tú Padre. creías en otro Dios? O sea, no en otro Dios, perdón, en otra iglesia antes del accidente. ¿Tú, o sea, ibas a misa, eras Sí. católico en el sentido de que tú tenías otra religión? Sí, efectivamente. Eso es lo que te quiero preguntar, porque claro, si tú tenías otra religión, seguramente cuando tuvieras el accidente aparte, no tuviste palabras de decir, porque a mí Dios y me has fallado, de amargura, de... O sea, de ver a que Dios ya te has fallado y te sientes... Hubo un momento en que eso ocurrió, pero bueno, cuando a mí me pasa el accidente, yo estoy 17 días en coma y yo no sé nada de esos 17 días. Son 17 días perdidos para mí, pero cuando volví en sí, aunque no podía hablar, no podía ver, el cambio fue brutal, una cosa. Claro. Hubo un momento en el que me asistían muchos hermanos de la iglesia, se quedaban conmigo todas las noches, no me visitaban continuamente. Esa ha sido una labor de ellos preciosa, majestuosa, vaya. Y bueno, uno se quedó conmigo una noche, uno con el que yo he tenido y sigo teniendo un afecto muy, muy especial. Me voy a quedar contigo esta noche, Miguel, quiero comentar y hablar contigo, a ver qué tal. Bueno, tuvimos a decir esa noche un buen rato, hasta que él entró un poco de sueño y yo lo sentía que daba con la cabeza en el colchón de mi cama y dije, mira, Antonio, abre que ahí hay una cama para que la persona que se queda conmigo y échate y te quedas. No, como vengo para cuidarte y me voy a echar a dormir. Que sí, que no pasa nada, que yo de aquí no me puedo mover. Porque claro, tenía una tracción en la cintura. Estaba completamente desnudo, tapado solamente con una sábana. Por la mañana cuando llegaba la tropa, sí, me quitaban la sábana y allí estaba dispuesto el hombre para que le hiciera lo que quisiera. Bueno, digo, yo de aquí no me puedo mover, aunque quiera, no me puedo mover. Entonces, acuéstate que si pasa algo yo te aviso, yo te llamo, no te preocupes. Porque yo no dormía de nada entonces, en ese tiempo. Fue una cosa importantísima, Claro. porque ese día, me refiero ya a lo que me has preguntado, Sí. a la pregunta directamente en sí, cuando él se acostó y quedó dormido, yo estuve pensando, porque siempre oraba, pensaba, meditaba en todas las cosas que hasta aquí me habían pasado, y entonces vimos realmente que era, o vi, mejor dicho, vi que había sido una situación un poco rara, extraña. Yo había creído en un Dios, pero que luego para mí se había mostrado de una manera completamente distinta a como me la enseñaron en la Iglesia Católica. Y yo decía, ¿cómo es que ahora este Dios al que he conocido, al que ha hecho un efecto interior en mí de tal manera, cómo es que ha permitido que me haya ocurrido este asunto? No lo puedo comprender. Era complicado poder entenderlo, pero inmediatamente me vino una respuesta. No es una respuesta que es una respuesta bíblica, ¿no? Claro. Y es que en un pasaje a Pablo, cuando Dios se hablaba al hombre, le dijo, ante una queja del apóstol, le dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi amor.